Benvinguts, bienvenidos. Buenas. Mi nombre es Arnau Bujons y vamos a hacer una charla ahora sobre construcción con paja. Y bueno, yo soy arquitecto y estoy especializado un poco en el diseño bioclimático, la bioconstrucción y el uso de materiales naturales. Y bueno, he participado de voluntario en muchas obras, he hecho cursos de formación de barro, de paja y otros materiales, y he sido autoconstructor de una casita en parte que hemos hecho nosotros con gente que no sabía nada. Y bueno, desarrollo proyectos de bioconstrucción y hago talleres de formación para difundir un poco todos estos materiales. Entonces, en este caso íbamos a hablar de construcción con paja, un poco intentando desmentir el cuento que nos han contado los dos cerditos, porque la paja es un material alucinante para construir y con muy buenas capacidades. Entonces, esto es la bala de paja que usamos cuando hablamos de construcción con paja. Primero decir que la paja es uno de los materiales más antiguos que hay de construcción, porque en la elaboración de adobes, de morteros de barro, en las arquitecturas vernáculas ya estábamos usando fibras, en ese caso paja, pero la construcción en paja sí es un concepto más o menos moderno porque sale después de que salgan las enfardadoras de balas de paja, o sea, estamos hablando de hace como unos 100 y pico de años. Entonces, esta es una frase de Fukuoka, bastante bonita, ¿no? Que está enlazada con la agricultura ecológica, pero sirve mucho para la construcción. No nos damos cuenta de la paja, que es algo que aparentemente no vale nada, que puede tener mucho valor. ¿Vale? Entonces, esto está sacado de Ricky Marentermens, de la red de construcción con paja, que ya siempre ponen esta imagen o parecida. Y la pregunta es, ¿cuál de estas casas creéis que es de paja? La respuesta es todas, ¿no? Entonces, una de las cosas que os quiero hacer ver es que la construcción en paja, en tierra o en otros materiales, los acabados son los que queramos. Entonces, es posible hacer cosas muy orgánicas, hasta cosas muy rectas, hasta cosas, la imaginación, con el buen saber hacer del material, da muchísimas posibilidades. Un poco la historia de la construcción con paja, como os comentaba, digamos que nace en Estados Unidos, en las llanuras de Nebraska, que sería toda la parte central de América. Allí he señalado solo en el estado de Nebraska, pero sería como toda esa franja central, que es una zona donde no había mucha madera, no había muchos materiales, entonces los trabajadores de ahí empezaron a hacer sus casas a modo provisional con paja, porque era lo que tenían, apilando fardos de paja sin ningún tipo de criterio, en cierto modo, ¿no? Como para sobrevivir, y se dieron cuenta que realmente tenían unas capacidades térmicas alucinantes. Entonces empezaron a desarrollarlo para hacerlas un poco mejor, y esas viviendas que eran provisionales acabaron siendo las viviendas típicas de allí. De ahí sale el estilo Nebraska, ¿vale? Entonces, un poco aquí lo que os contaba, ¿no? Que viene con la embalación, o sea, a partir de 1850 empezamos a tener fardos de paja con embalado manual, pero hasta que no llega el vapor, las máquinas de vapor no empiezan a haber fardos de paja para empezar a construir. Entonces tenemos casas que tienen más de 100 años. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la técnica un poco cayó en desuso, pero durante principios de siglo se construyeron un montón de casas de paja. Aquí tenemos algunos ejemplos de casas de paja que todavía están hoy en pie, cosas que demuestran ya que la paja con un buen mantenimiento y un buen diseño puede durar muchísimo, 100 años. No podemos decir lo mismo en nuestros edificios de hormigón, que necesitan reparaciones estructurales a los 50, ¿vale? Por ejemplo. Y también vemos aspectos muy distintos. Cabe señalar la casa de aquí con la fachada verde, está en Francia, es de 1921, es la casa de paja más antigua de Europa y actualmente es la sede de la red de construcción con paja de Francia, la Maison Fouillet. ¿Vale? Han comprado la red para rehabilitarla. Entonces, bueno, después de la Guerra Mundial, que cayó un poco en el olvido, a partir de los 70 en Estados Unidos se empieza a recuperar, a reprofundizar en su historia, a descubrir que había estas casas en Nebraska que estaban de pie, contactar, a visitarlas, y empieza un poco
un auge de este material. A los 90 años 2000 empiezan a formarse, llega a Europa, bueno, digamos que estamos todos un poco mirando a América, ¿no? Primero, esto llega a Europa, aunque ya había llegado en el 1921, como hemos visto en París, y empiezan a salir redes de construcción con paja en Europa. Y en España se crea en 2005 lo que es la red de construcción con paja. La situación actual es que hay distintos países donde hay normativa específica donde construir con este material. En España estamos en el código técnico, no está como regulado del todo, pero hay la posibilidad de hacer casas de paja legal, pero no tenemos un reglamento específico. En Francia, por ejemplo, acaban de sacar este reglamento donde hay unas pautas para construir que en cierto modo pues, no dan tanto paso a la experimentación igual, pero tienes una seguridad de determinadas soluciones constructivas que funcionan y que te permiten hacer casas de paja con una cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, para que veáis algunos ejemplos, actualmente hay casas de paja por todo el mundo, ¿vale? De muchos tipos, con más low-tech, más high-tech, pero tenemos por ahí en el mundo. En España, por ejemplo, aquí está el Faro de Iñaki Urquía, que se hizo en Zaragoza, que fue una obra temporal, pero que, por ejemplo, en España sirvió porque se hicieron pruebas de resistencia al fuego, que, por ejemplo, cuando hacemos casas de paja legales aquí, pues citamos todas estas normativas que os estoy comentando de fuera para poder convencer a los técnicos, a los colegios de arquitectos de que todo esto funciona, ¿vale? Una de las casas que ha hecho Talle Caruna ahí en Ávila, Más Frank, casa de Ricky Nitskin, bueno, aquí hay casas hechas por autoconstructores, de todo. El Lorenea, este es un edificio que me gusta muchísimo, que es de Iñaki Urquía también, y me parece muy interesante en el sentido de que es un edificio público, está en Noain, y es como una especie de kiosco como centro del Parque de los Sentidos, donde hay una tienda de productos ecológicos y donde la gente en el Parque de los Sentidos hay una huerta donde cultiva sus alimentos y va el ciudadano, coge su lechuga y va aquí al Lorenea a pagar las lechugas, por ejemplo. Y una de las cosas que siempre cuento yo, al lado del Lorenea hay un ayuntamiento también ecológico, pero como en otra línea, como mucho más high-tech. Están uno al lado del otro, ¿no? Esta cosita así, hecha con balas de paja, con el techo verde, con estufas, el techo recíproco. Y al lado lo otro que es como de hormigón y con una fachada como con los hilos que se va a cubrir con verde. Y en el momento que yo estuve aquí, por ejemplo, sé que el Lorenea funcionaba mucho mejor que el otro sistema, que toda la ventana está cristalada, ¿vale? Entonces, lo que yo también siempre pienso es que las cosas con menos impacto y usando mejor el bioclimatismo, el sol, donde dejo pasar el calor, como no, donde estoy aislado, como no, al final esas cosas son las que con muy poco mantenimiento funcionan, ¿vale? Entonces el Lorenea es el redondito, tiene una estructura por dentro de termoarcilla, pero todo lo exterior es de balas de paja. Y allí se han hecho como varias casitas, como esta de aquí, con cimientos con neumáticos y otras técnicas con cursos. Entonces es importante también por un apoyo desde la administración pública en producir otro tipo de construcción. Hoy no voy a hablar de esto porque no tengo tiempo, pero también saber que cuando hablamos de todo esto hay muchísimas razones, ¿vale? Y uno de los cuales es que la industria de la construcción, con lo que nos pertoca como arquitectos y como ciudadanos, es la responsable de un 30 o un 40% de las emisiones de CO2, ¿vale? Cada tonelada de cimiento que hacemos es un montón de CO2 que usamos. No es que no usemos cemento, pero usémoslo para lo que realmente es necesario. Hemos llegado a un uso indiscriminado de materiales porque parece que todo es infinito y bueno, ahora nos damos cuenta, hay mucha gente de las que habla de que no es infinito los materiales, hay unos recursos en la tierra, hay muchos problemas con el agua potable, muchos problemas con la arena, muchos problemas con la generación de energía. Entonces, no voy a hablar mucho de eso, pero podríamos hablar una hora previa de por qué llegamos aquí y posibles alternativas, ¿vale? En este caso, la paja. Otro ejemplo precioso de esto es el taller de palla, l'Horta de la Viola, de Maren Térmens, una de las fundadoras también de la red de construcción con paja. También para que vais viendo la idea de que hay muchas maneras de construir con paja, muchos acabados, ¿vale? Depende del gusto, las posibilidades, las necesidades.
¿Vale? Estas son algunas imágenes de la caseta que hemos hecho nosotros. Y bueno, claro, lo primero que cuando yo les dije voy a hacer una casa de paja, ¿no? La respuesta inicial es que no has oído el cuento de los tres cerditos, que no va a aguantar, no sé qué. Esto es lo primero que te decía todo el mundo. Después, cuando han venido y han visto la casa que hicimos, dijeron, hostia, qué cosa más chula habéis hecho. Yo me pensaba que haríais una chabola, ¿no? Entonces, un poco lo de los tres cerditos es un cuento que nos han contado, en realidad, porque lo que se está demostrando es que tenemos casas a las que no podemos acceder porque son carísimas, hechas con materiales que no tienen, no sé, la propiedad que tienen básicamente es estructural, pero son casas que son muy calientes y muy frías. Usamos aislamientos que son tóxicos, bueno, materiales que son tóxicos para nuestro uso diario en las viviendas. Y sobre todo eso, ¿no? Antiguamente la gente tenía casas, no teníamos complicados sistemas de calefacción, complicados sistemas de ventilación que gastan un montón de energía. Y realmente con la paja yo no digo que no tengas que usar energía, pero usarías mucho menos. Yo la caseta de palla que hemos hecho está en el área de Lleida, que hace bastante frío y bastante calor y sin ningún tipo de calefacción estamos a una temperatura muy temperada durante todo el año, ¿vale? Eso para mí es una cosa alucinante, ¿vale? Un poco, pues de dónde vengo yo, pero se podría, digamos que el cereal es el cultivo del mundo más grande que hay. En todas las partes hay cereales. Para construir con paja usamos lo que son los tallos, las fibras, la sobra del grano de casi cualquier cereal. La alfalfa no se usa, pero se usa el trigo, la cebada, el arroz, que estamos aquí al lado del delta, por ejemplo. El arroz es un material súper interesante. Desde Valencia se está trabajando también Ocambuba para utilizar balas de paja de arroz, porque parece ser que tiene más durabilidad. Y bueno, digamos, el proyecto de Caseta de Palla nació un poco de mirar el paisaje, ¿no? Donde estaba yo, ver que cada año todos los campos estaban llenos de balas de paja y que hay un recurso potencial ahí que no estamos usando y que sería capaz de construir un montón de viviendas. De hecho, vi una vez en una conferencia que en Inglaterra, con todo el sobrante de la producción de paja que hay, porque la paja se quema, al final ya no... La paja, digamos que está ligada a un montón de cosas, pero ahora estamos usando una agricultura extensiva, con lo que tenemos mucha cosecha, pero no tenemos ya muchos animales que coman paja. Entonces el problema lo tenemos ahora en que las balas que se embalan son más grandes y bueno, las balas de paja viajan, se venden lejos de aquí o hasta incluso se queman. Y estas chicas inglesas, por ejemplo, decían que con toda la producción de un año de cereales de Estados Unidos, de Inglaterra, perdón, podrían construir todas las casas necesarias para los crecimientos urbanos, ¿vale? Entonces podríamos tener un equilibrio, aparte de usar un material natural no tóxico, producido localmente, con grandes prestaciones y que daría empleos locales también, ¿vale? Que me parece muy interesante. Entonces un poco mirar el paisaje. Un poco el ciclo de la paja, en este caso es del trigo, ¿vale? Pero otra de las cosas interesantes como material es que digamos que es un desecho que sirve para cultivar algo tan básico o generar algo tan básico como son los alimentos, y que durante su ciclo de vida lo que está haciendo es generar oxígeno. Entonces ahora estamos muy preocupados con la eficiencia energética, los ciclos de vida de los materiales. Digamos que la paja es genial en su ciclo de vida, ¿no? Porque estamos aprovechando algo que de otro modo no le daríamos un uso, que ha servido para alimentarnos y ha servido para limpiar el aire que contaminamos con los transportes, por ejemplo, que va a costar llevar la paja al campo, ahí a la obra. ¿Vale? Entonces, ¿por qué con paja? ¿Vale? Pues todo esto que más o menos he ido diciendo, es un material muy abundante, actualmente es como un residuo de la agricultura industrial, prácticamente no se necesita energía para fabricarlo, es muy low tech los procesos que pueden tener, es natural y sano, no tiene productos tóxicos ni para nosotros ni para la tierra, lo que sobre se puede tirar. Y la gran propiedad, ¿no?, es el aislamiento.
tienes unos muros con un aislamiento térmico y acústico alucinantes. Yo estoy haciendo una casa de paja, por ejemplo, el código técnico te limita los grados de aislamiento. Pues la casa de paja que estamos proyectando es 5 veces más aislante que lo mínimo que te pide la norma, ¿vale? Y con un material con un coste muy barato, incluso con posibilidades de autoconstrucción. Eso quiere decir que esa persona, esa casa va a gastar 5 veces menos energía que otra con otros materiales, y que además esos materiales, el poliestireno, que es lo que usamos en nuestras casas, por ejemplo, es un material que proviene del petróleo, muy tóxico y muy inflamable. Y se ha demostrado que los bomberos o la gente cuando se muere en las casas no es por el calor ni el humo, sino que son por los humos tóxicos. Bueno, entonces en la bioconstrucción también uno de los pilares es la salud, y estamos por la reducción y minimización de los materiales que no deberíamos usar, que estamos usando pues porque ese es el camino que nos han marcado y seguimos el camino, pero realmente es mucho más complicado generar todos esos materiales y que al final tienen buenas cosas, pero pues también de malas, ¿no? Entonces la gran cosa es el aislante. También decir, ahora hablaremos, pero que puede tener carga, ¿vale? Se ha demostrado que aguantan cargas. En este país es un poco más complicado hacerlo de modo legal, pero en Inglaterra, por ejemplo, como veremos, hay casas de dos plantas con estructuras de carga, con balas de paja, ¿vale? Es ligero y no es peligroso, eso es muy interesante también. Si te cae una bala de paja en el pie no te quedas sin pie, no podemos decir lo mismo con otros tipos de materiales, y permite mucho la autoconstrucción. Pesan como unos 20 kilos, 25 kilos, yo siempre recomiendo, la puede levantar uno solo, pero yo siempre recomiendo entre dos, porque también fomentas mucho el trabajo en equipo y nadie se queda sin espalda, y eso permite que puede participar en la construcción cualquiera. Niños, grandes, hombres, mujeres. De hecho es bastante femenino, y en los cursos y cosas o voluntariados que he hecho muchas veces me encuentro muchas mujeres construyendo con paja, y bueno, las dos fundadoras de la red de construcción con paja española son dos mujeres, ¿vale? Es económico, y si se construye bien, por supuesto, ¿no? Como todo, es duradero. Se ha demostrado ya, como hemos visto, que hay casas que tienen más de 100 años. Pero sí que es importante asesorarse un poco, aunque es posible la autoconstrucción, tener unos criterios básicos de qué parámetros debo cuidar para que la paja me dure, ¿vale? Con estas reglas básicas podrías llegarte a construir una casa, ¿vale? Una de las grandes preguntas también, y gran miedo, ya habéis visto una imagen por aquí, ¿no? Es la resistencia al fuego, pero no se quema una casa de paja, ¿no? Que también es curioso porque tenemos muchas casas de madera y nadie pregunta eso por una casa de madera, cuando todos nos gustan las casas de madera, hemos estado y nadie se preocupa. Pues si esto funciona, vamos a ver un pequeño vídeo hecho por la televisión francesa, donde se hace un simulacro con los bomberos para someter a carga de fuego una casita con sus muebles y todo, y ver cómo se comporta y qué pasa, ¿no? Está cortado porque dura más el vídeo, pero para que lo veáis. Entonces también lo analizan con unos sensores y una cámara térmica para ver qué pasa al interior del muro. En ese caso son como una especie de bloques con madera y paja, empiezan el incendio. También que sepáis que aparte de esto hay varios estudios hechos por la red de construcción con paja Alemania, por ejemplo, o en Chile, donde se ha demostrado que aguantan una resistencia al fuego más de 90 minutos, que es lo que también se pide aquí en el... Vale, entonces empieza a arder. También es no lo oímos mucho, pero los comentarios de los bomberos, ¿no? Van aquí comentando, uy, no se quema, no se quema. Está revestida la paja aquí. En este caso creo que son como unos paneles de cartón yeso o de madera.
Generalmente, otras pruebas que yo he encontrado y las pruebas que se han hecho con la red Alemania o en España con el edificio ese que os he enseñado antes del pabellón de iniciativas ciudadanas, siempre hablamos de un revoco de barro o de cal. Digamos que la capa de barro primera te garantiza que no penetren bichitos ni cosas indeseadas y una primera protección al fuego. Y como habéis visto, la primera lámina que disparaba un soplete, contra eso no quema. Pero también el gran secreto es esto que se ve un poco aquí, ¿no? Y es la compresión, es la falta de oxígeno. ¿Vale? La gran diferencia entre las balas de paja y los tochos o cualquier otro material de construcción es que es un material natural y es un material flexible. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos para construir con paja, indistintamente de las técnicas, unas más, otras menos, pero siempre trabajamos con balas comprimidas, como a compresión. Porque lo que pasa es esto, ¿no? En el interior no queda oxígeno y aunque se quemara, en este caso, que esta es muy bestia, porque normalmente hacemos esta prueba con el revoco de barro, ¿vale? Pero en este caso, siendo incluso una bala sola, el interior queda amarillo, es autoextinguible, digamos, ¿no? Porque no queda aire. Siempre se usa un poco la metáfora del librín telefónico, ¿no? Una cosa es quemar una hoja y la otra es quemar un librín telefónico entero. Como no hay aire y es muy grueso, no quema. Entonces, el problema principal con la paja y el fuego es durante el proceso de obra. Es muy importante tener la obra limpia porque a la que empiezas a manipular la paja salen muchas virutas, ¿vale? Eso es lo que realmente es peligroso en la construcción con paja y el fuego. Todas las virutillas que quedan libres. Pero cuando están bien compactadas o con las balas enteras, no pasa, ¿no? Ahora dice un poco esto él, que aquí se ha quemado todo el exterior, pero allí no, y no sé, se me ha pasado, pero la cubierta, por ejemplo, habéis visto unos gráficos con las cámaras, salía todo azul, lo que decían es que la temperatura interior de los muros, aunque la interior sube por el incendio, se queda estable. Entonces no hay variación, no sé cuánto dura la prueba, pero está cortado, dura mucho más de lo que estamos mirando, por supuesto. Y si no, ya como digo, hay muchos otros ensayos hechos, pero este me parecía bastante gráfico también. Pues bueno, toda la parte de la cubierta, por ejemplo, después del fuego está igual que al principio y sobre todo recalcar eso, que no hay ningún movimiento térmico en todo lo que son los paramentos, ¿vale? También un poco indica ya el poder aislante que tiene. Vale, entonces, bueno, esto es una prueba que se hizo en Francia. Como digo, en Francia es legal construir con, bueno, está regulado construir con balas de paja, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de construcción con paja, generalmente, como he dicho, aunque es un material muy antiguo, generalmente el fardo, que es más moderno, hablamos de una bala de paja pequeña, que tiene más o menos 35 por 45, 50 centímetros por de 90 a 115. Al ser un material natural, también tiene estas cosas, ¿no? Entonces, digamos que hay dos medidas que son el canto y la longitud, que por cada máquina de embalar son fijas y es muy fácil prediseñar o saber qué tamaño van a tener, y el lado largo de los 100 depende de la cantidad de paja, la puedes regular las máquinas, pero hay una pequeña variación ahí, o sea, nunca tendrás una pieza exacta, pero como mínimo sí tendrás dos lados que controlas. Entonces, así a grandes rasgos, puede ser cualquier bala de paja, aunque debería estar bien compactada, sobre todo si lo queremos usar para carga, como más compactada, más carga. Importante que no se haya mojado, hay que conservarlas bien. De hecho, los criterios son los mismos que usan, por lo que estoy descubriendo hablando con gente del campo, digamos, que para la alimentación de los animales. Es decir, buscamos balas de paja rubias, doradas, que no tengan moho, que no tengan problemas de humedad. Entonces, para ese sistema hay como una especie de protocolos para poder elegir un poco sencillos, no estamos hablando de nada, y un poco más. Si lo quieres afinar más y mejor, hay esta herramienta que vemos abajo, que es el Humitest, que es la red Ayuno, se puede alquilar, por ejemplo, y sirve para medir el control de humedad que tengan las balas de paja. ¿Qué pasa?
Si usamos balas mojadas o balas con partes negras, esos puntos van a ser más débiles, se van a compostar y vamos a tener problemas de cargas o de aislamientos y cosas. Entonces, lo mejor es cosechar o pedirle al pagés que te las prepare a ti y una vez las tenga ya guardarlas bien con un plástico, ventiladas, que no se mojen a partir de allí. Entonces se recomienda, ya que es una pieza, pues hacer diseños modulares, ¿no? Como un Lego, pero grande. Vale, y eso, que pesan en torno a los 19-25 kilos. También hay gente que construye con balas más pequeñitas incluso, cada máquina hace las suyas. También para que sepáis, las que vemos más en el campo actualmente son estas de arriba, que son las balas Jumbo. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa con las balas Jumbo? Ya estamos hablando de cantos de 80-100 centímetros, con lo que el metro cuadrado ya tenemos unas paredes más anchas y un aislamiento alucinante. Con esto, pero, se hacen casas como la de aquí arriba en Suiza, que es una casa pasiva en un clima extremo y levantada con grúa y balas de paja que llegan. Después se hacen los revocos y todo. Las redondas generalmente no se usan en construcción, pero encontré esta imagen que me parece muy bonita porque al final no hay nada inventado. Hay como unas reglas, hay cosas, pero las posibilidades son infinitas, ¿vale? También es muy interesante las balas jumbos, hay proyectos de polideportivos, de edificios grandes, que muchos pueblos les gustaría tener un polideportivo y no pueden porque son muy caros. Pues, por ejemplo, una posible salida bastante interesante sería aprovechar los propios recursos del pueblo, que seguro que balas de estas hay, porque es lo que hacen ahora la mayoría, porque les es más cómodo, las cargan con grúas y tal. Y claro, como tienes todo este canto y están muy comprimidas, esto aguanta una de peso que puedes hacer grandes luces y de todo, es muy interesante. Así un poco resumen, pero que sepamos que hay como distintos tipos constructivos de construcción con paja. El primero de todos sería el más elemental, el Nebraska, eso que se inspira en los primeros casos de casas de paja, pero con unos 100 años de revisión, ¿no? Y de darse cuenta de cosas, en la que la bala de paja es el muro de carga y el cerramiento. Como cualquier construcción de muros de carga, tiene unas limitaciones de patrones de que no puedes abrir las esquinas, por ejemplo, una serie de cosas, igual que en madera, igual que en una obra de fábrica de cerámica, otras cosas. Y también hay sistemas con pilares de madera en que la paja es el cerramiento, que generalmente en las viviendas legales pasamos por algún sistema de estos, y hay mixtos, desde sistemas de montantes de madera, como tenemos ahí arriba, tipo las casas americanas, por ejemplo, con unas ciertas rigidizaciones para los empujes horizontales, y sistemas híbridos. ¿Vale? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, esto es una casa hecha con muros de carga de balas de paja, de protección oficial pública, hechas en Inglaterra por un colectivo de mujeres, ¿vale? Y aquí otros ejemplos. Vemos también un poco las formas, los acabados, como he dicho ya al principio, dependen del gusto, el presupuesto y quién los haga, ¿no? Pero que se pueden hacer. En este caso incluso también vemos cimentaciones con neumáticos, que son cimentaciones alternativas que para cosas sirven, bueno, formas más orgánicas, de todo. Aquí algunos sistemas con postes y vigas que llamamos, ¿no? Como con estructuras de madera, que sepamos que puede estar al interior del muro, al exterior del muro, al interior del muro. Hay como varios diseños y posibilidades y en función de uno y otro hay como unas técnicas. Pero digamos que tú puedes tener un porcho y cerrarlo con paja, comprimirlo bien, por supuesto, protegerlo del fuego y determinadas cosas y tienes unos cerramientos fácilmente levantables. Yo qué sé, por ejemplo, la caseta de palla, la estructura y la cubierta la hicieron unos paletas porque veníamos de una rehabilitación, de una edificación existente, ya los teníamos ahí. Por todo lo demás lo hice yo con gente que no sabía nada, ¿vale? Y nos lo pasamos muy bien y el resultado, bueno, lo veréis por aquí. Esto, por ejemplo, es la caseta de palla. ¿Vale? Nosotros hicimos este sistema de columnas en la que la bala va... Bueno, en mi caso incluso la pusimos vertical porque lo había visto que también se podía hacer y tiene unas ventajas que me interesaba, pero va de canto. Entonces el muro es un poco más delgado que cuando la pones plana, que es cuando va de carga. Y lo interesante también de este sistema es que permite separar como por módulos, podrías ampliar la casa
Y la paja es un término medio entre una estructura de madera y una estructura de paja. Digamos que la paja aparentemente no trabaja, pero en realidad está trabajando aquí. De ese modo, usando menos madera, usando menos material y sobre todo carpinterías un poco más sencillas para los que no sabemos o pues se pueden hacer casas rápidamente. Y eso es un poco la evolución, ¿no? Desde las balas de paja bien apretadas hasta la primera capa de revoco. Y esto es el acabado que hicimos, ¿vale? Ahora tiene unos depósitos, ha ido cambiando también, digamos que está siempre en construcción, pero bueno, que también lo tomé como una prueba de todas las cosas que yo había ido aprendiendo, de todos los talleres que había hecho, de todo lo que había leído, a ver si era capaz de hacerlo yo, porque a mí creo que es un sistema que funciona muy bien, viable, que realmente podemos hacer casas de mucha calidad, con muy buenas prestaciones térmicas, con un buen confort para los usuarios, baratas de mantener y baratas de hacer. Y yo lo que tenía ganas era un poco de probar y tener un espacio donde la gente pudiera entrar, notar cómo es una casa en bioconstrucción con materiales sanos. No lo he dicho antes, pero también las casas de paja como las de tierra tienen la ventaja de que transpiran. Entonces, los vapores de agua, las condensaciones, que es uno de los principales problemas que tenemos en las viviendas, digamos que permite una regulación natural, una respiración de todos estos aires viciados en la casa. Y eso se nota muchísimo después en una casa, ¿vale? Por ejemplo, pues experimentamos un poco también, eso es un trencadís, lo que hay en el lavabo, también tomado con mortero de tierra. La tierra es un pegamento natural alucinante y añadiéndole, bueno, a mí me gusta mucho todo el tema de los aditivos naturales, ¿no? Intentar no pasar o pasar lo mínimo por cales y cemento. En ese caso lleva aceites y con aceites eso está con contacto con el agua, se friega y todo y está perfecto. Lleva 1 año y pico. También anotar que el revoco exterior en este caso es puramente de barro y está aguantando las lluvias, nieblas y heladas desde hace más de 1 año. Pero por una cuestión de los árboles en la bioconstrucción, los vientos dominantes, una serie de cosas te permiten ahorrar en comprar materiales, por ejemplo, también porque es mi casa y me lo puedo permitir de que es un experimento, ¿no? Pero realmente no siempre es necesario pasar por cemento o por cal, depende. Si tú tienes un porche muy grande que te tapa toda la fachada, igual tu problema no es la humedad, sino dejar mejor salir los vapores. Entonces, trabajando con barro interior y exterior, tenemos un flujo de humedad ambiental, por ejemplo, a través igual, y eso es genial, ¿vale? Y eso el equipo humano, ¿no? La gente que nos ayudó. Como digo, esta casa es una rehabilitación de una edificación que se estaba cayendo con una ampliación con paja. Hay una parte de obra convencional, digamos, de consolidación de un forjado, etcétera, etcétera, y después hay una ampliación, que me parece un proyecto también viable en cómo estamos, ¿no? De cosas a medias o una casa vieja, pues la bioconstrucción también puede ser rehabilitación o ampliaciones. ¿Vale? Otros sistemas constructivos, por ejemplo, este es el GREP, es como una especie de encofrados donde también es con paja y se usan unos serrines, unos morteros con serrín, arena y cal o cemento. Y por ejemplo, esa es una casa hecha por Casa Pasiva, por Mirko y Iván Aguilar. Vemos también los cantos, ¿no? Que rectos. Estas casas, por ejemplo, hay mucha gente que no sabría que esto es una casa de paja. ¿Vale? A mí personalmente igual es un sistema que no me gusta tanto porque ya estamos usando más materiales no compostables, digamos, pero bueno, es muy interesante y se puede hacer con muy poca gente. Y está, por ejemplo, la casa de Ocambuba, que la hizo Alejandro López en Sagunto, que también es un proyecto interesante de un chalet, típico chalet, que hicieron una ampliación con paja, con esta técnica con GREP, con criterios bioclimáticos, y yo he estado en esta casa también y la verdad la temperatura está muy bien, sin aparatos. También la paja es que es versátil, también sirve para mejorar viviendas que ya existen, forrarlas por el exterior, por ejemplo. ¿Vale? Hay que vigilar de protegerlas de la lluvia, de la capilaridad, de una serie de cosas, compatibilidades por las transmisiones de vapor, pero que es posible y funciona muy bien.
Y bueno, todo esto que hemos visto puede ser más o menos artesanal, más o menos industrial, pero que sepamos también que hay la posibilidad de hacer sistemas prefabricados con paja y distintas empresas. Aquí en España también se está trabajando para hacer alguna cosa. En este caso ya subimos un poco los costes, ¿no? Ya hablaremos un poco de eso. Pero la velocidad de ejecución, los detalles en taller, una serie de cosas, permite hacer construcciones súper modernas, súper como quieras, con un control de calidad alucinante, ¿vale? Con grúas. Bueno, hay sistemas, ahora veremos, este sería ModCell, ¿vale? Que vemos que hacen estas cosas. Este es un ejemplo que me encanta también, hecho con los mismos paneles, es el Lilac, está en Leeds. Y muy interesante también porque es un proyecto de cohousing, no sé si os suena un poco lo que es todo esto, pero digamos que es una especie de cooperativa de viviendas donde un grupo de personas son los promotores y o constructores de la obra. Compraron un terreno y entonces hicieron un proyecto entre ellos, son distintas viviendas. Y los criterios era de tener espacios para criar los hijos en un entorno natural, ecológicas, sanas, que no gastaran, tal. Al final con la empresa ModCell hicieron estos edificios y bueno, ya veis, ¿no? Si no te lo dicen no tendrías por qué saber que son unas casas de paja y es un proyecto alucinante. Otros sistemas prefabricados en Francia, por ejemplo, ¿vale? Que veamos, digamos, la lógica es parecida a la que hicimos con la caseta de palla, de unos montantes de madera, una especie de subestructuras, rigidizaciones en diagonales, como veremos ahora después, y paja compactada. Como mínimo debería haber una pequeña capa de barro para el tema del fuego y los bichos, y después puedes hacer, estos creo que trabajan muchas veces con aplacados de madera o con aplacados por fuera, sino también puedes hacer revocos. EcoCocoon, estos son de Lituania bastante conocidos en el mundillo de construcción con paja y por ejemplo me parece muy interesante que es un término mixto, es una prefabricación pero son módulos que pueden construir los usuarios, ¿vale? Son mucho más pequeños, entre dos personas lo están levantando, lo montas, entonces a tú te llega como el IKEA un Lego de piezas y tú los montas. Máxima calidad, máxima velocidad i pocs mals de caps, diguem-ne, no? Vull dir... Y bueno, edificios de oficina, ¿vale? Hemos empezado con unas casas así, como mucho más redondas, pero... Vale, estos están en Inglaterra también, son prefabricados a medida. Y bueno, este edificio, por ejemplo, que ya si no te lo dicen no tienes ni idea que es de paja, que son una residencia con estructura de KLH, que es madera, con mucha capacidad estructural. De hecho, ya hay varios proyectos aquí en Lleida, hay una casa hecha con KLH, y hay varios proyectos. Y en este caso se combina la velocidad de montaje también del KLH, porque son unos paneles que vienen con grúa, te los montan, la capacidad estructural, usando materiales naturales, no tóxicos ni para la producción, ni para la gente que vive ni trabaja, forrados con esta especie de cajones de caja que le dan un aislamiento térmico, como digo, 5 veces mayor a la que te pide la normativa y bueno, y en este caso con un acabado como cerámico, ¿vale? Imaginación, ideas. También aquí dejo al aire, ¿no? Estamos en un país donde la crisis de construcción y el boom inmobiliario ha dejado un montón de cadáveres urbanos, urbanizaciones a media y mucha gente con problemas en acceso a la vivienda y lanzo esta idea, habría que estudiarlo, cómo hacerlo, pero en comunidades o gentes, factores, bueno, es realmente posible, como hemos visto, construir una casa, imagina si ya tienes la estructura hecha, ¿vale? Problema, si lo hiciéramos de nuevo nunca haríamos eso, pero porque lo que duraría sería la paja, pero no la estructura si no la protegemos bien. Vale, algunas ideas también de acabados, ¿no? Las puertas y las ventanas pueden ser como queramos que sean. Pueden ser desde más rectas o más convencionales, digamos, hasta formas mucho más orgánicas. Podemos jugar con curvas, que eso también hace que la luz entre mejor, bien diseñado, aparte de estético, puedes tener juegos de luces muy interesantes y mucha calidez. ¿Vale? Todo esto son acabados con barro, ¿vale? Con arcilla sin cocer. Que podemos llegar, pues, mates, brillantes, rascados. También la paja es muy interesante que podemos perforar el muro, como el muro es muy grande. Bueno,
no recomendaría tanto, bueno, también se puede hacer, ¿no? Pero si lo hacemos en la cara norte, que es más fría, tendremos un poco menos de aislamiento, pero ya es un juego entre... Pero podemos escarbar en los muros y hacer como estanterías dentro, o luces, ¿vale? También con cañas, barro y paja podemos crear todos los mobiliarios que necesitamos prácticamente en nuestra casa de obra. Si no, se pueden clavar tacos con madera y clavar estanterías, no hay ningún problema, ¿vale? A niveles ya más estéticos y de acabados, los esgrafiados, esto es muy típico en los edificios del ensanche, por ejemplo, con cal en ese caso, pues también se puede hacer esgrafiados con arcilla, ¿vale? Estos son algunos acabados, en ese caso una pared y lo otro tabletas o pruebas que se podría hacer como un cuadro, pero que podrías decorar y personalizar, ¿no? También es bastante interesante el sentido de que esta parte final del barro, aparte de que es muy divertida, ¿no? Es una cosa un poco de orientación, es bastante intuitiva y te permite hacer, o los agujeros, te permite hacer la casa que tú quieres que sea, ¿no? Por ejemplo, hay algunos documentales donde sale una señora que la obra se la están haciendo unos constructores profesionales, pero los últimos 15 días de revoco, por ejemplo, la señora se coge fiesta y con su familia están ahí. Eso te permite a ti de que, ay, a mí me gustaría que cuando entrara en mi casa hubiera un agujerito para dejar las llaves, no sé qué. Bueno, una personalización que si la haces tú igual no es perfecta como si te la hace Michelangelo, pues la vas a haber hecho tú. Entonces tiene un valor para mí de la casa alucinante. Que no te gusta, lo quitas, ¿vale? El barro es infinito. Muchísimas más cosas, ¿vale? Los japoneses tienen muchísima tradición de construcción con morteros de barro y hacen unas cosas, si buscáis un poco por internet, pues como eso, ¿no? Con unos acabados. Pero bueno, si no, lo de arriba a la derecha es en la caseta de paya para arreglar un poco los típicos enchufes que tienes ahí, no sabes qué hacer con ellos, o la casa de Ricky, bueno, puedes jugar a muchas cosas. Otra cosa que es una tradición de las casas de paja, digamos, y que yo he seguido también en la caseta de paya, me gustó, es lo que se llama la ventana de la verdad, ¿no? Porque una vez está revocada y toda la casa está tapada, ya no se ve la paja. Entonces los incrédulos no se creerían que es un poco una casa de paja. También es un poco una cata, como arquitectos, ¿no? Para ver el estado de cómo está tu muro. Entonces, también imaginación hay de muchos tipos, eso de arriba allí es más Frank, eso es la caseta de paya, aquí tenemos unas casas, creo que esto es Sudamérica, pero mucho más modernos, unos edificios de oficina, pero también es un detalle estético y constructivo que también es bonito, ¿vale? Y animo que si hacéis una casa de paja seguís con la tradición. Vale, la gran pregunta también es cuánto cuesta una bala de paja, ¿no? Esto es lo que hay, una bala de paja, una casa de paja, esto es lo que todo el mundo nos pregunta. Y la respuesta es depende, ¿vale? Digamos que hay este gráfico, que hay una relación entre tiempo-dinero. Como más tiempo inviertas tú, menos dinero te costará, como más materiales puedas reciclar, menos te costará, y como más empresas contrates, más te costará, pero seguramente si son buenas irás más rápido, ¿vale? Entonces, yo lo que digo es que realmente es posible, he conocido a varios autoconstructores de casas de paja. Es posible autoconstruirse una casa, es posible participar en una parte del proceso o es posible no participar en nada, ¿vale? Yo creo que lo bonito debería ser eso, que todo cupiera dentro, desde cosas muy high-tech hasta cosas muy low-tech, siempre sin perder de vista un poco el objetivo general, ¿no? Que es hacer una casa confortable y no tóxica para nosotros. Entonces, claro, el coste generalmente es muy relativo. Puede valer lo mismo, pero con una casa convencional o un poco más, porque ya estaríamos entrando en sistemas eléctricos, de placas solares, de instalaciones que seguramente te interesarían, pero lo que pasa es que tienes una casa mucho mejor y con un mantenimiento mucho menor. O sea, lo que yo digo es que realmente es una inversión, ¿vale? Y sobre todo que os lo paséis bien, ¿vale? Que también es divertido. Algunos ejemplos, ¿vale? Para tener alguna idea de precios, aunque cada uno encontraríais varios y si vosotros hicierais lo mismo igual no os saldría por el mismo precio, pues son ejemplos que conozco. Esta, por ejemplo, es una casa de Juneda, de las Obagues, no sé si lo conocéis, es de Lluís Miró, es la casa personal de la familia.
Y en este caso la construyó él prácticamente solo, con la ayuda de sus hijos y algún amigo, sin tener mucha idea sobre construcción con paja cuando empezó. Y es una casa muy barata, son unos 100 metros cuadrados y le ha costado unos 40.000 euros, que es nada, ¿vale? Una casa con todo, con la cocina, con instalación, con todo. En este caso veis un poco, estas imágenes están sacadas de una presentación que hizo él, ¿vale? Que lo que más le ha costado es la madera. Vemos que en este caso el acabado exterior es con madera, pero él no se sentía cómodo ni capaz de revocar, entonces prefirió hacer esto, ¿vale? Pero también hay que ver que creo que son 2.000 horas, no sé si dijo que eran como 2 años enteros de él trabajando aquí en la casa, ¿vale? Entonces, una casa muy barata, muy confortable, que funciona muy bien a un precio muy bajo, pero con unas altas horas de dedicación de la persona que ha estado ahí detrás, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo, a mí me encanta también esta casa, es de Valentina Maini, es una casa de paja legal y en Baigorguina. Y es una casa que también es un mixto, hay una parte de construcción con empresas constructoras y una parte donde participaron los propios usuarios de la casa. También hay que decir, esta casa es una casa con unos materiales de alta calidad, hay estructuras de KLH en los forjados, hay un sistema de fitodepuración, que es esta lámina que vemos ahí, para depurar todas las aguas residuales de la casa no negras, es decir, de baños, de duchas, tal. Bueno, pinturas de materiales de mar... Tot i així, usando toda esta serie de materiales, teniendo una casa que yo creo que no tiene nada que envidiar en cualquier casa moderna que te pueda proyectar un arquitecto y con un comportamiento seguro que mucho mejor, por conocimiento del material, y valía unos 157.000 euros, 165 metros cuadrados. Estamos por debajo de los 1.000 euros metro cuadrado con una casa de gama alta, ¿vale? Digamos, al menos a mi modo de ver. Y esto, otro ejemplo, no sé si lo habéis oído hablar, esta es la Larix House, es una casa bastante reciente, con sistemas, es un poco distinta que las otras, esto es una Passive House, hay sistemas de extracción y ventilación mecánica, es un poco más sofisticada, un poco más high-tech, es un poco distinto de lo que hemos estado hablando, pero también es un modelo posible. Y esta casa, por ejemplo, se construyó rapidísimamente, está hecha prácticamente en taller, llega y se monta, ¿vale? Y tiene un precio, es un poco más cara que la otra porque son 94 metros cuadrados y 113.000 euros, ¿vale? Pero continúa siendo un precio no muy desorbitado. Y con otro acabado, ¿vale? También un poco quiero que os quedéis con esta idea de que los acabados, que son lo que nosotros vemos en las casas, es lo que le da la dignidad a las cosas, pero lo importante es cómo están hechas y lo que hay detrás. Vale, algunos enlaces de referencia. Yo formo parte de la red de construcción con paja, que tenéis esa página web de casasdepaja.org, que eso es una foto del encuentro que hicimos en Juneda, precisamente en Las Obagas, donde está la primera casa que os he enseñado de Lluís Miró. Y algunas direcciones de interés, de gente que trabaja en construcción con paja, se hacen talleres de formación de una semana donde después tienes muchas herramientas para tú hacer tus propias cosas o de otros tipos, ¿vale? Habría más, pero estos son algunos. Yo os recomiendo el de Casas de Paja, que es el web de la red, donde allí encontraréis muchos más enlaces, muchas más cosas. Y también en la parte donde hay un montón de documentos descargables, donde podéis encontrar información de Casas de Paja, así como un plano de todas las casas de palla que hay en España. Encontraréis la caseta de palla ahí también, ¿vale? Y así rápido, unas imágenes de un proyecto que podría ser. Esto es el proyecto de la casa que estamos haciendo en el área metropolitana de Barcelona, con paja y tierra, porque vamos a combinar un poco los dos materiales y bueno, que veáis que podamos hacer viviendas modernas. En este caso es una casa que va a tener techo verde, sistemas de fitodepuración, el agua se va a gestionar 2 y 3 veces en la propia casa. No vamos a ser autónomos, pero el objetivo es intentar serlo al máximo y con autoconstrucción asistida, ¿vale? Y nada, muchas gracias de haber venido. Espero que ahora veáis de otra manera lo que son las casas de palla. Y
esto, ¿no? Esta frase que me gusta mucho de que realmente las acciones que hacemos son las que llevan a tener el mundo que tenemos. Entonces, hacer lo que os gusta, pero que también nos gusta a los demás, ¿no? Y ya está, muchas gracias. Para cualquier cosa, bueno, aquí tenéis mi blog, llevo un blog de bioconstrucción, donde encontraréis también toda la obra de la caseta de palla paso a paso. Hay un montón de información ahí, hay que buscar porque los blogs se pierden las cosas. Pero hay un montón de información ahí, os podéis suscribir, tengo un Facebook también y allí comparto información de interés que si estáis aquí creo que os puede interesar y algunos cursos o talleres o cosas que voy haciendo sobre construcción con materiales naturales y diseño bioclimático. Y nada, muchas gracias, espero que os haya gustado. Un aplauso. Si queréis hacer alguna pregunta, ¿no? Has hablado del código técnico. Sí. ¿Esto está contemplado dentro del código técnico? ¿Hay alguna normativa? ¿No hay normativas? Eso es lo que os contaba un poco, ¿no? Es lo que os contaba un poco. En este país tenemos una situación, digamos, alegal. Eso no quiere decir que sea ilegal. La casa esta de Vallgorguina que hemos... Bueno, las tres últimas que hemos visto son casas legales con proyectos técnicos firmados por los colegios de arquitectos y en el código técnico hay un apartado donde te dice que tú has de cumplir lo que el código técnico exige o una solución alternativa pero que tú demuestres que tiene las mismas características. Entonces un poco el trabajo nuestro como técnicos, por ejemplo, es hacer una serie de pruebas, como he dicho, de controles de calidad de las balas de paja y basarnos en las normativas, por ejemplo, que hay en otros países. Yo lo que hago, por ejemplo, es basarme en los trabajos de otros países, de normativas en Alemania, normativas en Estados Unidos, que te marcan unas pautas, entonces decimos, y lo adjunto en el proyecto. Y el proyecto este que hemos visto final está avisado por el Colegio d'Arquitectes de Catalunya, sin ningún problema. Fui a hablar con el ayuntamiento de donde vamos a hacer esto y por el material no hubo ningún problema. Realmente nuestra discusión grave no hubo ningún problema, pero fue de intentar añadir un váter seco porque no queríamos conectarnos a la charcha de saneamiento porque nos encarecía un montón por la situación de la parcela y como mi cliente y yo tenemos una preocupación o concienciación por el uso del agua y queríamos hacer un sistema de máximo uso de agua, era un poco nuestra lucha. Pero te digo que por el material de paja y nada. El problema de que no haya regulación es que, claro, nosotros somos los que asumimos la responsabilidad civil, entonces hay que ser un poco valiente y o militante, ¿no? para hacer estas cosas, pero al final... como he dicho al principio, hay buenos criterios de que puedes seguir, que se ha demostrado que funciona la paja y bueno, yo me creo que funciona más la paja que una estructura de hormigón, aunque sé que la puedo calcular porque tengo unas fichas por el código técnico, pero no entiendo cómo funciona, bueno, o sí, pero... Entonces, se está trabajando, sería interesante, ¿no?, que se pudiera normalizar la situación y que pues tuvieras, igual que hay una normativa ahora para construir con BTCs, por ejemplo, blocs de terra comprimit, pues eso facilitaría mucho las cosas de que no pudiéramos hacer casas, sino escuelas, pabellones, un montón de usos públicos que tendrían mucho menos mantenimiento. No te sé recordar, y acabo, eso me enrollo mucho, por ejemplo, la tapia, antes lo hablábamos con aquí un compañero, que medio patrimonio de este país está construido con tapia, no está regulado tampoco por el código técnico, ¿vale? Entonces, todos estos proyectos hasta ahora tenemos que nosotros curarnos un poco las espaldas como técnicos y como constructores. A ver, yo quiero acabar un poco también con esta dicotomía entre el responsable es el técnico, el otro es el que todo lo hace bien. Bueno, a ver, vamos a hablar, ¿no? Pero claro, estamos un poco en este punto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias por asistir. Veo que las jornadas de bioconstrucción pues van aumentando de gente, al menos aquí en la provincia. Y gracias, Arnau, por
tan pronta hora de hacer la conferencia, pero que, bueno, te agradecemos mucho tu aportación, que creo que ha sido interesante. Y comentar que las balas de paja, la verdad, es que es un tema muy interesante y que la prueba de fuego en Alemania superada completamente, que a la gente le preguntas que la paja, que se mete fuego y tal, y te dicen, no, yo no voy a construir con paja porque se me va a quemar. Totalmente falso, ¿no? Por la compresión. Muy bien. Sí. Creo que eso ya ha quedado desmentido, ¿no? Un poco de que va a quemar. Realmente el principal problema de la paja, como de cualquier construcción, es el agua. Sí. ¿Vale? Entonces, cuidar eso es cuidar el buen uso de los materiales. Y ya está. Bueno, pues muchas gracias.